¿Cómo están todos ustedes? Bueno, la Gran Guerra o la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Que se desarrolla entre 1914 y 1918, por supuesto será un antes y un después en todo el mundo. Pero analicemos el contexto histórico que nos va a llevar a la Gran Guerra, ¿sí? Analicemos y partamos desde la paz armada desarrollada luego de 1870 en Europa, ¿sí? Basada en un sistema de alianzas que lo que hacía era mantener el equilibrio, un sistema de alianzas sostenido principalmente por Bismarck, Otto von Bismarck en Alemania, hasta que pudo, ¿sí? Una vez que Guillermo II adopta políticas más duras, este sistema va a entrar en crisis, pero las alianzas van a quedar selladas. Y esas serán las alianzas que van a entrar en juego y que van a constituir cada uno de los bandos durante la Primera Guerra Mundial. Por supuesto, cuando decimos paz armada no significa que el mundo fue un paraíso, ¿sí? Fue un periodo que se caracterizó por no caer en un conflicto mayor. Pero preludios de una gran guerra habría durante todos esos años. Tenemos la guerra ruso-japonesa, tenemos las crisis marroquíes, tenemos las guerras de los Balcanes, aquellas primeras guerras de los Balcanes, ¿sí? Muchos conflictos que nos hablaban de un polvorín, ¿sí? La zona de los Balcanes y luego la gota que rebalsa el vaso, el asesinato del heredero al trono austrohúngaro en el año 1914. ¿Sí? Así que bueno, metámonos en el mundo de la Gran Guerra o Primera Guerra Mundial. Podemos comenzar nuestro análisis desde los albores de este periodo que denominamos paz armada, ¿sí? Un periodo que va desde el fin de la guerra franco-prusiana en el año 1870 hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial en el año 1914. Durante todas estas décadas no significa que el mundo fue un lugar de maravillas, al 100% pacífico. Existieron conflictos que a modo de preludio nos iban o nos avisaban de algo tremendamente destructivo que se iba a dar más adelante con las dos guerras mundiales que el mundo experimentaría, ¿sí? Sí existieron conflictos, ¿sí? Pero se caracterizó este periodo por el sostenimiento de un sistema de alianzas, ¿sí? Que fue utilizado para lograr un equilibrio, ¿sí? Relativo en Europa y evitar que se desatara un conflicto de proporciones lamentables. Este sistema de alianzas, ¿sí? Va a ser sostenido principalmente por Otto von Bismarck, el canciller alemán, ¿sí? Que va a decir: necesitamos que Alemania se desarrolle, crezca y sea potencia. Debemos evitar el fantasma de la guerra, debemos no tener problemas con la potencia que era Gran Bretaña, la dueña de los mares. Mejor llevarnos o tenernos ahí sin molestarnos mutuamente. Pero debemos alejar a Francia cada vez más de socios poderosos que pudiera llegar a tener, porque Alemania sostenía que Francia podía llegar a tomar represalias por lo sucedido en la guerra franco-prusiana en el año 1870, ¿sí? Bueno, es así que se van a establecer distintos sistemas que vamos a denominar sistemas bismarckianos. El primero de ellos, el primer sistema bismarckiano, se va a desarrollar entre los años 1871 y 1878, ¿sí? Los grandes socios de ese sistema, amigos, van a ser Alemania, el Imperio Austrohúngaro y Rusia, ¿sí? Ya desde el año 1871 tenemos al Segundo Imperio Alemán, ¿no? Ya en el año 1878, que es el año en el cual finaliza, podemos decir, este primer sistema bismarckiano, tenemos la guerra ruso-turca que va a establecer un cortocircuito en este sistema, ¿sí? El primero de ellos. Luego ya hacia 1882, Rusia ya no pertenece a este grupo de amigos. Había habido un altercado, Alemania decidió defender a otro socio y no a Rusia ante este conflicto que sucedía con la zona turca, ¿sí? Y
El segundo sistema bismarckiano se va a establecer hacia el año 1882 con el ingreso de un nuevo miembro y de un nuevo amigo del club que dirigía Alemania. ¿Sí? Este segundo sistema bismarckiano va a estar compuesto por Alemania, el Imperio Austrohúngaro e Italia. ¿Sí? Y va a funcionar entre los años 1882 y el año 1890. En el año 1887 vamos a tener también una jugada estratégica de Bismarck y de Alemania con el Tratado de Reaseguro, un tratado secreto con alguien que ya no formaba parte de su club de amigos, pero en el cual acordaban no agredirse mutuamente o no meterse si uno se metía con alguno de los socios tanto de Alemania como de Rusia, ¿sí? Esto por supuesto en secreto. En el año 1890 sacan a Bismarck, cesa en sus funciones Bismarck, ¿sí? Y bueno, Guillermo II va a desatar una modalidad muchísimo más agresiva con el mundo, lo cual va a hacer que este sistema de equilibrios entre en cortocircuito, entre en crisis y termine luego desencadenando lo que vendrá. Con una política exterior de Guillermo II muchísimo más agresiva, ¿sí? Hacia el año 1894 va a suceder lo que tanto temía Bismarck, ¿sí? Que había tratado de alejar a Francia de grandes socios. Se produce la alianza dual hacia el año 1894, ¿sí? Entre Rusia y Francia. Hacia 1904 queda conformada también la llamada Entente Cordiale, ¿sí? Debido a que Inglaterra se acerca a Francia, Francia a Inglaterra, ¿sí? Y ya hacia 1907 queda conformada una parte que entrará como uno de los bandos en la Primera Guerra Mundial, la llamada Triple Entente, ¿sí? Con Gran Bretaña, Rusia y Francia. Por otro lado, el bloque quedaba conformado, el bloque de la Triple Alianza, con las potencias centrales, Alemania, el Imperio Austrohúngaro e Italia en un primer momento, que desde el 82 era socio, aunque luego va a optar por la neutralidad y más adelante se va a pasar de bando, va a apoyar a la Entente durante la Primera Guerra Mundial. Pero, ¿qué pasaba en el medio? Como bien dijimos también, va a haber una serie de conflictos bélicos que nos van a ir avisando de algo terrible que vendría, ¿sí? Entre ellos la guerra ruso-japonesa, ¿sí? En la cual sorprendentemente Japón le demuestra al mundo que podía vencer a uno de los imperios más poderosos de la Tierra, ¿sí? Y la raza considerada por ahí inferior, como se hablaba, ¿sí? Vencía a, como bien decíamos anteriormente, un gran reino, un gran imperio, ¿sí? Bueno, dando el batacazo de alguna manera en el mundo. Por otro lado, las crisis marroquíes, ¿sí? Que se desarrollan en el norte de África, ¿sí? La puja entre las potencias europeas que, como bien saben, hacia el año 1914 estaban casi totalmente bajo propiedad, me estoy refiriendo a las regiones africanas de las potencias europeas que ya se le habían repartido hacia la segunda mitad del siglo XIX. Tenemos dos guerras balcánicas que se llevan a cabo también entre 1912 y 1913, la primera, y la segunda en 1913, ¿sí? Todos estos conflictos iban a avisarnos de lo que se iba a originar con esa gota que rebalsa el vaso. En junio de 1914 es asesinado en Sarajevo el heredero al trono austrohúngaro de la corona austrohúngara. Esto causa una conmoción. Por supuesto, Austria-Hungría acusa a Serbia, ¿sí? Y saltando a defender a Serbia ingresa su aliado, Rusia. Y a defender, por supuesto, al Imperio Austrohúngaro, su aliado Alemania. De esta manera se van declarando la guerra y comienza uno de los más terribles conflictos bélicos que haya vivido la humanidad. Luego,
Esta guerra dejará sus consecuencias, por supuesto. La misma se va a desarrollar, eh, sobre todo en territorio europeo, en la zona de Francia, en la zona de Bélgica, en la cual por momentos el imperio alemán pudo haberse quedado con la victoria, ¿sí? Pero no aceleró, no apuró los trámites. Rusia se había retirado debido a problemas internos que la van a llevar a la revolución en 1917, pero había ingresado Estados Unidos a la contienda. Esto a raíz de la política de hundimiento de cualquier tipo de buques que merodeara a Gran Bretaña y que pudiera llevar soldados o alimento. ¿Sí? Alemania se ocupaba a través de sus submarinos de bajar a todo buque que anduviera por el Atlántico sobre todo, ¿no? Y en esa situación hundió buques estadounidenses. Esto fue la chispa para que pudiera ingresar los Estados Unidos a la Primera Guerra Mundial, y esto por supuesto volcó la balanza totalmente a favor de la Entente. El fin de la Primera Guerra Mundial va a dejarnos como consecuencia las condiciones, ¿sí?, que serán el germen de una Segunda Guerra Mundial que se desataría entre 1939 y 1945, ¿sí? Sobre todo el famoso Tratado de Versalles, ¿sí?, que le va a caer con todo a Alemania, recortándole su territorio, recortándole su personal en cuanto a las Fuerzas Armadas e imponiéndole una